Okay, so my name is Julian Andres Uni. Sorry about the first part. In this part, you have already the sound, and we're going to have in this topic explanation, activities of the course, and final comments. This is the first topic that we are referring to personal pronouns. ¿Por qué personal? Because you can change the name of the subject for one of these pronouns. Tenemos I, you, he, she, it, we, you, and they. La única cosita así como medio difícil para nosotros es como tener en cuenta que aquí you puede ser en singular y en plural. Puede ser usted o puede ser ustedes sin problema. Okay, we are going to continue with to be. To be is a verb that in English has two significance through translation into Spanish. The first one, ser, yo soy, yo estoy, ¿sí? Yo estoy, and estar que es estoy. Yo soy, tú eres, él es, ella es, y estar, yo estoy, tú estás, ella está, así sucesivamente. And we are going to have three different conjugations. We're going to have am, we are going to have also is, and we are going to have are. Depending on the pronoun, lo que aprendimos previamente, dependiendo del pronombre, vamos a utilizar uno o el otro. Entonces aquí vamos a mirar. Am solamente se utiliza con I. You're going to use I am all the time. She is. With is, you can have she plus, you can have he, and you can have it. Like this. Estos tres pronombres, he, she, and it, van a usar is. And are, you are going to use it for the rest of the pronouns. Yes, we are going to use it for we, for they, and for you. We, they, they, and for you. Like this. Yes. Ok, muy bien. Vamos a continuar. So you have to pay attention to the structure of the sentence, that is the pronoun, then the s, the verb to be, and the complement. About the affirmative form, this is the structure that I was telling you. We have in here I am, we have affirmative, negative, and question forming all in these ones. Esta es la explicación de no solamente afirmativo, sino de todos los demás. I am at home. Aquí está. Para hacer la negación vamos a utilizar la palabra not. You are not. También se puede is not, am not, ¿sí? Para decir que no estoy o que no soy. You are not excited. Y aquí tenemos la forma de pregunta. Lo que vamos a hacer con la forma de pregunta es que cambiamos el verbo be. Miren lo que antes estaba en la mitad, lo cambiamos al principio de la oración y finalizamos con question mark. Es lo único que cambia para hacer the question mark. Ok. So, this is the part. So, ¿para qué nos va a servir el verbo be? Nos sirve para poder hacer preguntas básicas. ¿Sí? Preguntas como de who is he? In this case, esto es una pregunta básica que podemos utilizar para averiguar sobre quién es alguien, ¿sí? Who is he? Y miren que cuando tenemos una pregunta, como que estas que tienen WH, que llamamos WH words, we are going to use it at the very beginning of the sentence. ¿Listo? Se utiliza muy al comienzo, inclusive antes que el verbo be, pero tenemos en cuenta la misma estructura que teníamos para preguntas. Bien, aquí por ejemplo tenemos una pregunta reflexiva como para ti mismo. Am I at home? ¿Estoy en casa? Ahí cambiamos el verbo be, lo cambiamos de posición y lo ponemos al inicio. Luego tenemos, are you excited? Is he an artist?
Is she a professional? Is it a nice computer? Are you incredible? Are we under the bridge? Are they friendly? Si queremos estas preguntas las respondemos con un simple yes o no. ¿Listo? Por ejemplo, si yo quiero contestarme a mí mismo, am I at home? Yo puedo contestarme yes, yes, coma, I am. Y esa es una respuesta suficiente. Are you excited? Yo puedo contestar no, no, no es necesario el not, sino no, I am not, not. This is not, not, sorry. Mm, si tenemos is he an artist, you can answer yes, comma, he is. Yeah, in that way. Is she a professional? Yes, she is. For saying in this case, is it a nice computer? You can say no, comma, it isn't. It isn't. Sorry, like this. This is an N with an apostrophe. Sorry. Bueno, continuemos. In here we have the negative form. So you remember that in this case we have to use the word not. I am not, you are not, he is not, like this. It is not, she is not, you're not, we are not, like that. We can have contracted forms, podemos tener formas pequeñas contraídas. Por ejemplo, en este caso sería am and not. Sería como así, am y ya no utilizamos acá. Am not. Aquí se puede you're not o you aren't, que también es otra posibilidad. Cambiamos, le quitamos aquí esto, le ponemos apóstrofe. You aren't. Pero ya lo veremos más en detalle. Let's continue with the next slide. Here we have the contraction form. I am not, as I was telling you, you aren't. This color is inappropriate. He isn't or he's not. Se puede de las dos formas. Both contractions are correct. She isn't or she's not. It is and it's not. You aren't, you're not. We aren't, we are not. We aren't, they aren't, and they are not. In that way. Bien, tenemos entonces el presente simple, que es nuestro siguiente tema. ¿Qué pasa con Simple Present? Simple Present es un tiempo gramatical que nos ayuda a hablar de eventos del presente, ¿sí? Como cosas que pasan en este momento, algo que pasa. Por ejemplo, no sé, en el carnaval. Estamos en carnaval porque en este momento está pasando el carnaval, ¿sí? Pero también nos sirve para hablar de daily routines. Daily routines son aquellas cosas que yo hago normalmente en un día. Normalmente en un día. Em, just a second. Un momentito, por favor. Ok, thank you so much. Em, para el tema del presente, nosotros lo que tenemos que hacer es tener en cuenta, muy en cuenta la conjugación del verbo. Normalmente con todos los pronombres se utiliza el verbo en su forma base, ¿sí? Se utiliza el verbo en su forma base, por ejemplo, el verbo wash, que es el verbo lavar. Ahí vamos a cambiar del color a esto. El verbo wash, que es el verbo lavar. Sería I wash the dishes, I wash my clothes, ¿sí? Pero con terceras personas, aquí está he, she, and it.
estos tres, he, she, and it, lo que vamos a hacer es que necesitamos hacer una conjugación diferente. Necesitamos utilizar esta S al final. ¿En qué casos? Cuando tenemos el verbo, cualquier verbo en general que no esté en estas excepciones, va a ir con S. ¿Listo? Vamos a sacar de aquí el verbo to be, que ya tiene su propia conjugación. Entonces, este sería to be, ¿cierto? Tenemos is para terceras personas y are para segundas personas y am para primera persona. ¿Listo? El resto, todo se va a regir con estas reglas que tenemos aquí. ¿Listo? Bueno, general rule, you have to add an S. Pilas con eso. Tercera persona, cuando hablamos de un he, she o it, vamos a agregarle S. Por ejemplo, she works or it works. Pero si el verbo termina en SH, CH, double S, X, O o double Z, vamos a utilizar IS. O sea, le vamos a agregar no solamente la S, sino IS. ES. Washes, watches, misses, fixes, goes, and buzzes. Ahí tenemos cada una de las reglas. Luego, hay otra regla que dice que el verbo have va a cambiar por has para terceras personas. It has. ¿Listo? Y una cuarta regla que dice que el verbo que termine en UI lo vamos a cambiar dependiendo. Si tiene una vocal antes, le vamos a agregar solamente la S, pero si tenemos consonante, como es el caso fly, le vamos a cambiar la Y por IES, que sería en este caso el auxiliar, el ejemplo tenemos del verbo flies. Aquí está la estructura, sujeto, action, verb in present, and complement. Si se necesita la conjugación, pues se agrega la conjugación. Aquí tenemos más ejemplos. Maria likes TV series. Michael listens to cool music. She lives in Colombia. ¿Listo? Importante que este verbo listen utilicemos to al ladito. Después, listens to. Se escucha a buena música. ¿Listo? Gustar, el verbo like. Likes TV series. ¿Listo? Y el verbo lives, perdóname, el verbo lives. She lives in Colombia. Listo. Ese sí ya iría con su forma normalita. Bien, la forma negativa para el presente simple. Tenemos que utilizar doesn't. Listo para terceras personas y don't para primera y segunda persona. ¿Listo? Para la forma negativa. Aquí está don't y aquí está doesn't. Don't para estos pronombres I, you, we, and they. Y doesn't, we are going to use for he, for she, and it. And we keep the form. Digamos que guardamos la misma estructura, seguimos la misma estructura del afirmativo, solamente que le vamos a agregar doesn't or don't al principio de la oración. ¿Listo? Bueno, vamos a ver ejemplos. Entonces, you don't work at night. Ahí está, don't. Y miren aquí, work at night. Ahí sigue la estructura igualita que en presente, en afirmativo. No, she doesn't work at night. Entonces aquí sí tenemos un fenómeno, miren. No le agregamos la S aquí a work. ¿Por qué? Porque es que en inglés solamente puedo conjugar una vez. ¿Listo? Entonces en este caso, este auxiliar me está ayudando a hacer esa conjugación. Es como si esta S me valiera por esta. ¿Listo? Entonces ya no se utilizaría. Simplemente se tiene esa precaución y listo. Es todo lo que hay que saber de aquí. Bien, la forma negativa. También tenemos preguntas. Tenemos dos tipos de preguntas. Una que es la simple y otra que es la de información.
¿Listo? Dos tipos de preguntas. Esta porque es simple, también la llamamos yes, no questions, porque yo puedo contestar con un simple yes, I do o no, I don't. ¿Listo? Y ya, eso es suficiente respuesta. Caso diferente con WH questions, que si yo contesto con yes o no, no voy a decir la información que me están pidiendo. Es como, ¿qué hora tiene? Sí, yo sí. Sí, yo sí, ¿qué hora es? Sí. Entonces, para eso es importante que tengamos en cuenta estas estructuras. Bueno, entonces, ya les había dicho con el verbo be más o menos. Lo que vamos a hacer es que en este caso vamos a utilizar no el verbo be al principio, sino que mandamos el auxiliar. Y de nuevo, do para los primera y segunda persona en singular y plural, y das para terceras personas singular. ¿Listo? Em, Terceras personas plural como they, vamos a utilizarla acá también con do. ¿Listo? Bien, miremos un ejemplo. Aquí el auxiliar es con para he, vamos a utilizar does. Does he rest on weekends? Y de nuevo, no necesitamos conjugar aquí el verbo con ese al final porque pues ya tenemos un auxiliar que nos ayuda a hacer esa función de conjugar para marcarnos el presente. And remember, we always use only one question mark at the end in here. En inglés solamente vamos a utilizar un question mark al final. No se abre como en el español. Bien, where does he study English? Aquí tenemos casi la misma estructura. Podríamos hablar de esta misma pregunta, pero le ponemos una pregunta de información. ¿Cuáles son? ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, sí, quién? Esas son preguntas de información, que en inglés tiene la casualidad de que casi todas comienzan con WH. Entonces, por eso le llamamos WH question. Tenemos entonces, where does he rest on weekends? ¿Dónde él descansa los fines de semana? Y ya no es un sí o un no, ¿cierto? Entonces, por aquí tenemos, where does he study English? Or where do they study English? ¿Listo? Vean que no hay conjugación en ninguno de los casos con preguntas. Bien, déjenme yo reviso que no haya por aquí nadie más pendiente de ingresar. Entonces, bueno, listo. Ahí vamos. Bien. Bien, the simple present. Lo que vamos a hacer con the simple present es que lo utilizamos con el verbo be en presente para hacer descripciones simples. No requeriría otro verbo, ¿sí? Aquí iríamos directo. My parents are teachers. Mis padres son profesores. Funciona. Una descripción simple de lo que son. Em, Aquí tenemos que se utiliza do y das, ¿cierto? Como auxiliares em, para las preguntas y para las negaciones, ¿sí? Does not or do not, que es lo mismo que doesn't or don't. Y se necesitaría una acción, un verbo que denote una acción, ¿sí? Por ejemplo, my parents work in a university, ¿sí? My parents work in a university. Ahora, tenemos aquí un ejemplo de lo que no debería hacerse. ¿Listo? Nada de esto. My parents are work in a university. No. My parents work in a university. Or my parents are in a university. O son, o están, o trabajan, pero no are work. Aquí. Bien. Em, Aquí lo que tenemos es la negación. Digamos que estas son dos ejemplos de lo que ya hemos visto, así que vamos a pasar por ellos. Y un ejemplo de pregunta con respuesta. Esta es pregunta como sencilla, como yes, no. ¿Por qué sabemos? Porque arranca con do. ¿Listo? Do they like to eat vegetables? Do they like to eat vegetables? ¿Sí?
¿Les gusta a ellos comer vegetales? No, they don't. Y quedó mi respuesta. No, a ellos no. ¿Sí? No. O podemos decir una información adicional. Yes, they do. Por ejemplo, que sí, sí les gusta. Pero en este caso, they like to eat fast food es ya información adicional que yo quiero dar, pero no necesariamente que porque la estructura me lo exige. Bien, em, entonces aquí tenemos question, negative and affirmative. Digamos que en esta se resume todo lo que el presente, lo que es el presente simple. Ahora tenemos possessive adjectives. Con possessive adjectives lo que vamos a hacer es que nosotros denotamos la posesión a través de este adjetivo, ¿sí? Porque le estamos dando una condición a un objeto. ¿Cuál es la condición? Que es mi carro, que es tu libro, que es his cat. ¿Listo? Importantísimo que nos aprendamos estos possessive porque si le delegamos esta tarea al Google Translator, nos va a generar muchos errores porque la gramática del inglés es diferente a la del español. Les voy a poner un ejemplo. Your traduce al español como su. Se ve raro, ¿cierto? Vamos a hacerlo así. Su, porque es tú de para ti, ¿sí? Su carro o tu carro. En este caso, digamos que en el mejor de los casos. Pero si hablamos de his, que es para él tiene un gato, he has a cat, es su gato, ¿cierto? Su gato. Y si hablamos she has a computer, es su computadora, ¿cierto? De ella. Si estamos hablando, por ejemplo, de un perro, es su hueso, es de él. Si hablamos de nuestro, aquí sí cambia. Ay, nuestro. Pero si hablamos de ellos tienen una casa, es su casa. ¿Sí? Entonces, miren todo lo que tenemos acá. Su, 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 su. Y si lo tenemos acá el yo en plural, el de ustedes también es su. Entonces, uno, 2, 3, 4, 5, 6. 6 que son diferentes en inglés, pero que en español son el mismo. Entonces, importante que nos los aprendamos. My, your, his, her, its, our, and their. ¿Cómo sabemos a quién le pertenece? Si sabemos que le pertenece a ella, pues utilizamos her. ¿Listo? Si sabemos que le pertenece a usted, pues entonces your y así. Bueno, tenemos otra forma de expresar posesión. Acá están los adjetivos posesivos, ¿sí? Possessive adjective. Y aquí tenemos Saxon possessive. Esto significa que tenemos una apóstrofe y una S. O sea, así. Esa comita que vemos en los anuncios de las tiendas o de algún local, eso significa Saxon possessive. ¿Qué vamos a hacer con ese Saxon possessive? Lo que vamos a hacer es mostrar posesión, la relación entre dos elementos, ¿sí? La relación entre dos elementos. Se muestra posesión, relación entre dos elementos, y aquí lo tenemos. Digamos que este sea Pedro. Ah, listo. Y a Pedro le gusta tener una gorra. Listo. Y que aquí están las llaves de este carro porque son suyas. ¿Listo? Esas son las llaves de su carro. Entonces tenemos que es Pedro's car. Esto significa que el carro es de Pedro. Se puede expresar de las dos formas, Pedro's car or the car of Pedro. No importa, ¿sí? Lo importante es que nosotros sepamos que existe en el inglés y cualquiera de las dos nos puede salir en cualquier momento, en cualquier contexto de una conversación, de un texto o lo que sea. ¿Listo? Pedro's car. Luego tenemos Angie's mother, ¿sí? The mother of Angie. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tenemos que aprender de Saxon Possessive. Bien,
Siguiente tema, nosotros vamos a hacer un módulo de TV Series y en este lo que vamos a hacer es como preguntar un poco sobre los gustos que tenemos en cuanto a series de televisión y eso. Y aquí tenemos pues formas de contestar. Entonces, preguntas y formas de contestar esas preguntas. What kind of programs do you like to watch on TV? Esta es una pregunta pues válida, ¿sí? ¿Qué clase de programas le gusta ver en la televisión? La respuesta casi siempre cuando yo encuentro una pregunta así, yo puedo ir y buscar como el texto para poder contestar la pregunta directamente desde la pregunta, para que yo no conteste algo diferente. Entonces, ¿qué hago yo? Cojo la pregunta y la convierto un poquito en forma afirmativa o forma negativa y con eso contesto. Miren acá. Como preguntan por you, pues yo tengo que contestar I, ¿listo? Entonces, I like to watch. Mira, y aquí está. I like to watch. Ahí está. Sí. Y yo puedo decir lo que me gusta a mí. Series. ¿Ya? Series. Bueno, ahí dice series. Perdón. Dice series. O puedo decir shop opera. O puedo decir movies. Sí, dependiendo de lo que a mí me guste, el tipo de televisión que a mí me guste ver. Bien. What kind of series do you like or dislike watching? Entonces, bueno, aquí tenemos este verbo like and dislike. ¿Listo? Gustar y no gustar. Gustar, no gustar. Cuando obtenemos un verbo justo al lado, justo después de uno de estos verbos que expresan preferencia, vamos a irnos con el siguiente verbo con forma ing. ¿Listo? I like watching crime series. Sí, I like watching crime series. Listo para que no digamos I like watch, no. Se podría I like to watch or I like watching, suena un poco más natural. What do you usually do while watching TV? Entonces, este ya pues tenemos el uso aquí de usually, que es usualmente. ¿Qué haces usualmente mientras ves televisión? I usually eat popcorn or I usually lay on bed, ¿sí? Lo que yo hago usualmente. When or where do you prefer to watch movies or series? I prefer to watch, o se podría, I prefer watching también. Um, I prefer to watch series at night, por ejemplo. ¿Listo? Ese es el tema de TV series. Vamos con physical description. Desde eso voy a mirar que no haya por aquí nadie esperando. Bueno, physical description nos sirve para mostrar la descripción física de una persona. Y la descripción física, ojo que responde a esta pregunta. What does he look like? Este like es el verbo gustar, ¿cierto? Pero también traduce como, como, así. Bueno, como es su apariencia. What does, que él parece, sí, parece, ¿cómo? Sería la traducción literal. Pero en español tenemos una pregunta es, ¿cómo es él? Pero ese y cómo es él no es su descripción a nivel de personalidad, no, es a nivel de apariencia física. Por eso tenemos look. Mm, y hay muchas formas de describir. En este caso, height, que es como estatura. ¿Listo? Estatura. He is, podemos decir he is o she is, ¿sí?
he is or she is. Short, in this case, the guy who is short. We have medium height and tall. Entonces, bajo, alto y de estatura media. La constitución de su cuerpo, ¿sí? Well built and slim. Well built, pues, de estas personas que tienen, pues, buena constitución del cuerpo, cuajados, digámoslo. Y slim son las personas como que están en forma, ¿sí? En forma significaría. No necesariamente delgadas, ya vamos a ver en cuanto al tema de la descripción de la persona delgada. Mm, en cuanto al peso, podemos tener thin, que es delgada o delgado. She's thin. Y tenemos aquí la descripción de la persona, pues, un poco gordita. Fat, que sería una palabra un poco ruda, que es decir gordo. Y chubby, que sería como decir como regordete, como ahí gordito, para que no suene tan feo. Luego tenemos general looks, ¿sí? Tenemos como la apariencia general. He is handsome, él es apuesto. Digamos que se puede utilizar handsome en ambos, pero preferiblemente más handsome para mujeres y pretty la podemos utilizar para las mujeres. Ella es, she is pretty and he is handsome. Lo contrario sería ugly, feo o fea. He's ugly, pero suena un poco rudo, un poco fuerte. Entonces le podemos decir, he's not very good looking. She's not very good looking, que es como no es tan agraciada, ¿sí? Como no es tan agraciado. Pero pues ya, depende del contexto. Cuando vamos a describir eyes, con los ojos, los tenemos en diferentes descripciones. Entonces tenemos tamaño, color, color y tamaño. ¿Ya? She has. Aquí como los ojos sí son una posesión nuestra, vamos a utilizar has. She has big or small. Aquí está el tamaño. Y tenemos she has big brown eyes. Luego el color. En ese orden lo vamos a decir. Primero el tamaño, big or small, y luego el color y terminamos con eyes. ¿Por qué? Porque es que necesitamos usar los adjetivos antes del sustantivo. Cuando están así pegaditos, vamos a utilizar el adjetivo antes del sustantivo. Entonces tenemos big brown eyes, or blue big, or she has a small blue eyes, en este caso. Pilas con la pronunciación de la palabra eyes. She has big blue eyes, she has a small brown eyes. Examples. Bueno, cuando hablamos de hair, que es cabello, hair, ojo, tenemos length, que es como su tamaño, su largo, y también es una posesión. She has, ella tiene long hair. She has medium length hair and short hair. Aquí están cada una. Digamos que medium es como medio, tamaño medio. Long y short. Bueno, aquí tenemos he's bald. Es la forma en cómo se le dice a la persona que no tiene cabello. Bald. Y luego pasamos a la descripción por color. Entonces aquí está por su largo. Luego tenemos color. She has or he has red hair. Hay muchos colores desde luego, pero pues estos son como tres grupos grandes. Red hair, blonde hair and black hair. ¿Se puede brown hair? Sí, se puede brown hair, ¿sí? Entonces son tipos de colores. Que es importante que no vayamos a escribir mono en el traductor, porque mono pues es un chimpancé o bueno, ¿sí? Para referirnos al cabello rubio, vamos a utilizar la palabra blonde. Blonde. Por eso en la peluquería como que a veces hay blondón y todo eso. Bueno, ahí está, blonde. Y black, que es el color negro. Luego tenemos que hablar entonces primero tamaño, luego color y luego hablamos de la forma del cabello. Y pues formas hay muchas, pero estas tres también son como principales. Curly, que es rizado, bien apretadito. Luego tenemos wavy, wavy que es ondulado, como con ondas. Y tenemos straight.
que es lacio, o sí, liso. Bueno, en cuanto a possessive pronouns, déjenme ver cuánto más nos falta para que nos demos una idea. Nos falta como una tercera parte. Luego tenemos possessive pronouns. Tenemos a Chloe y Luis. Ah, bueno. ¿Para qué nos sirven en este caso? Los vamos a utilizar para mirar las relaciones familiares. Por ejemplo, ella es su hija, ella es su mamá, él es su tío, él es su abuelo, ¿sí? ¿Cómo lo podemos hacer con el sajón? ¿Sí? ¿Listo? Con el posesivo sajón, en este caso. O podemos decir directamente con el pronombre, el adjetivo posesivo. She is my cousin. ¿Listo? En este caso, digamos que Chloe, Chloe fuera por acá. Ella, ella fuera Chloe. Y ella fuera Luisa. Ay, qué flecha tan horrible. Eh, ella va a ser Luisa y ella va a ser Chloe. Chloe is Luisa's grandmother. Sí. Alejandra is Pedro's daughter. Digamos que ella fuera Alejandra y él fuera Pedro. ¿Listo? En ese caso, podemos utilizar el posesivo sajón. Listo. Em, adjetivos. Entonces, ¿qué es un adjetivo? Ya les había medio mencionado, pero adjetivos son palabras que nos ayudan a modificarle o darle alguna propiedad a un sustantivo, ¿sí? Por ejemplo, no es lo mismo tener un vestido que tener un vestido rojo. De por sí los colores son adjetivos, ¿listo? Cuando yo tengo el adjetivo, ¿sí? Cuando yo le estoy dando una cualidad a un nombre o un pronombre, ese adjetivo no va en plural, ¿sí? Por ejemplo, sería green trees, ¿sí? Árboles verdes. Y estos adjetivos se utilizan justo antes del nombre, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, kind person, persona amable, kind person, ¿sí? Em, y pues, desde luego, hay muchos adjetivos para muchas cosas. Por ejemplo, natural, kind, friendly, smooth, wild, bumpy, loving, rocky, gray, grassy, and snowy, ¿sí? Para muchas situaciones diferentes. Entonces, pero importante es que cualificamos o le damos una cualidad a un pronombre o a un sujeto en una oración. Ahora bien, tenemos adjetivos que nos ayudan a darle cualidad a una persona, ¿sí? O a una canción o a un ritmo musical, que es como más o menos donde nos vamos a estar moviendo. Tenemos que una canción puede ser new, puede ser popular, puede ser folk, lovely, favorite, plain, wonderful, heartfelt. Sí, melancholy, melodious, sentimental, ambitious, moody, blissful, mournful, groundbreaking, strange, satisfying, magic, limitless, enigmatic, masterful, mythical. Podemos tener rifting, highly recommend, instrumental, sophisticated, stylish, catchy, complex, danceable. Para que vean que cuando vamos a escribir una canción, no solamente puedo decir me gusta porque, no sé, porque es buena, because it's good, no, because it's popular, because it's sentimental, ¿sí? Podemos decir de todo este tipo de, de cualificaciones que podemos tener para un, para un ritmo o para una canción.
este tipo de preguntas. ¿Do you like heavy metal music? Y ahí tenemos para expresar gustos o preferencias. No, I don't. I think it's strange and noisy. Por ejemplo, aquí tenemos el uso de adjetivos. Strange and noisy. Pero podemos decir yes, I do. Because it is, no sé, harmonious and loud. Por ejemplo, porque me gusta porque es ruidoso o porque yo qué sé, ¿sí? Do you like reggae music? Yes, I do. I think it's a lovely music. My favorite artist is Bob Marley. Entonces, ojo que también tenemos favorite. Ah, bueno, aquí está escrito en British, pero en American lo podemos encontrar sin U. Favorite. Favorite. En British y en American is favorite. Bien, eso en cuanto a decir nombres en cuanto a describir, pues, canciones. Ahora vamos con personal profile. His name is Homer Simpson, ¿sí? Todo esto podemos para describir para hacer una descripción de una persona. His name is Homer Simpson, he's from USA, he's from the USA, he's 54 years old, he works in a nuclear plant, he's married, he has 3 children, he lives in Springfield, he likes drinking beers and donuts, he doesn't like to exercise, in his free time he likes to sleep or watch TV. Entonces, todo esto se puede decir cuando hay una descripción de usted. No, my name is Julian, and I am 33 years old, and I live in Bogotá. No, mire que tenemos una gran variedad de oraciones para ayudarnos a describir una persona. Terminamos. Bien, entonces para todas las personas que de pronto apenas estamos enterándonos de cómo funciona el curso, acuérdense que estas actividades que son la punto uno, esta, esta y esta, para esas actividades nosotros tenemos 2 intentos y cada intento podemos ingresar y salir cuantas veces queramos del intento, ¿sí? Porque la plataforma nos va a ir guardando pues el progreso. Si queremos podemos cerrar la pestaña sin decirle entregar, podemos cerrar la pestaña y mañana regresamos y ahí nos va a guardar el avance. Si le decimos entregar, ya se murió el primer intento. ¿Listo? Ahí con esa información. ¿Qué pasa con estos quiz y final exam? Eso sí, tienen plazo. Entonces, apenas yo le dé clic en comenzar a presentar, tengo 75 minutos. ¿Listo? En esos 75 minutos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a contestar las preguntas de gramática, vamos a contestar las preguntas de lectura, vamos a contestar las preguntas de escucha y también vamos a hacer una producción oral, es decir, vamos a grabar un video. Entonces, importante que tengamos la disposición del computador, del ancho de banda y todo, pero si tenemos alguna falla, rápidamente actúen, cargamos el video no en plataforma, sino en YouTube, y ahí dentro de la evaluación me van a enviar ese enlace de YouTube. ¿Listo? No se vale que me lo envíen después por correo, no se vale que me lo envíen después como comentario de la calificación, nada. Tiene que estar ahí dentro, si no, no sirve. Pila, si tienen alguna falla, ahí me notifican por el grupo de WhatsApp, me envían un correo, captura de pantalla, siempre para yo poder identificar cuál es la falla que están teniendo y cómo se les puedo ayudar a corregir. Y por último, pues actividad que entreguen posterior a la fecha, se puede entregar, sí, eh, excepto esta última, por supuesto. Eh, pero pues va a ser calificada sobre 4. Entonces simplemente vamos y la buscamos aquí por el módulo 1 y ahí arrancamos. Sumamente recomendable que arranquemos a revisar este material, que es la misma explicación de esta clase, pero está en material escrito. Ahí para que lo podamos entender. Listo. Porfa, no se olviden de revisar el plan de actividades de clase que está en el módulo de Didactic Guide. Ahí vamos a encontrar el timetable of the class. Y si tienen alguna duda, me pueden escribir al grupo de WhatsApp o me pueden llamar a este número de teléfono 54600 o me pueden enviar un correo a julian.un@medio.com, pero yo prefiero que me envíen el correo a través de Canvas. Acuérdense, mano izquierda,
y ahí está el botoncito de bandeja de entrada. Pueden ingresar a través de ese botoncito y me buscan y me envían un correo si tienen alguna inquietud. Eso ha sido todo por hoy. Thank you so much for joining this session. Sorry about the first beginning, and that's it. Thank you so much, guys. See you. Let me stop the recording. Goodbye.